de que ellos están expuestos a más carga viral porque, o sea, están en constante... Exactamente, ¿verdad? Y pues porque están expuestos a lugares más contaminados con mayor frecuencia. Entonces puede haber nueva implantación. Igualmente, el médico que vino no se volvió a lavar las manos y volvió a curar al paciente sin guantes. Vino y le inoculó mayor cantidad de patógenos, entonces una nueva implantación aumenta el riesgo de diseminación sanguínea. También el anfitrión. A ver, ¿qué tiene que ver el anfitrión con el hecho de que hay una diseminación? Chicos, ya lo dijimos, solo que aquí se ha dicho de otra manera. ¿Quién es el anfitrión de la infección? que depende si están en los capilares o en lo que son hepáticos. No. Cuando ustedes tienen un anfitrión es como por ejemplo cuando hacen una fiesta en una casa y ahí está el dueño de la casa. Entonces el dueño de la casa es el anfitrión. Cada uno de nosotros que puede presentar una infección es el anfitrión. Entonces, si por ejemplo yo padezco de lupus o estoy en una terapia con corticoides o tengo VIH o tengo algún otro tipo de inmunodeficiencia o tengo una desnutrición, obviamente todos esos factores del anfitrión van a predisponer a que un paciente tenga una infección complicada por una diseminación sanguínea. Y bueno, por Que último, depende de la patología, eso es lo que nos quiere decir. ¿cómo? Que depende de si la persona tiene una patología agregada. Así, eso es. Exactamente, exactamente. Por ejemplo, en los diabéticos que tienen cierta inmunosupresión, se ha visto muchas veces eh, asociado a infecciones oportunistas que en una persona sana, como por ejemplo ustedes o yo, no va a, por así decirlo, presentar la enfermedad, creo, o no va a presentar una diseminación sanguínea. Bueno, pero igual, a como entran, salen. ¿Cómo nosotros liberamos o diseminamos el organismo? Bueno, por las mismas vías de entrada también hay vías de salida. Tenemos, ¿verdad?, las gotitas de flush, que ahorita con el coronavirus están a la orden del día. Todo lo que es contacto, ¿verdad? El contacto entre las manos, entre las superficies, la mordedura del mosquito que produce inoculación directa del virus del dengue. Y los besos, ¿verdad? Eh, Muchas sustancias son eliminadas a través de la saliva oral o de la saliva. Y bueno, cuando ustedes realizan un beso, intercambian fluidos que también pueden ayudar a la transmisión de microbios. Por ejemplo, me recuerdo ahorita que existe un arbolito que me dijeron que se llamaba el arbolito del beso. Ya, entonces, ¿qué le estaba diciendo? Ese arbolito hay que evitarlo en el caso de infecciones, por ejemplo, como hay una enfermedad que se llama mononucleosis infecciosa. El virus de la mononucleosis infecciosa se transmite exclusivamente a través de los besos. Produce adenopatías cervicales, fiebre y mucho malestar general en las personas.
Y bueno, también están las mordeduras, ¿verdad? Porque tenemos ruptura del epitelio. Y esa es otra forma de liberar microorganismos de una persona a otra. Ahora, ¿cómo interacciona el anfitrión con su patógeno? Bueno, como ya vimos en la parte de inmunidad, se libra una batalla en la que en ocasiones el cuerpo o el anfitrión sale ganador, pero empieza a exagerar en su reacción y se empieza a dañar a él mismo. Pero ahora vamos a entrar a cómo hacen los microbios para evadir el sistema inmune y producir una infección propiamente dicha. Bueno, muchas bacterias y virus lo que hacen es cambiar su estructura superficial, ¿verdad? Para evitar su reconocimiento por el sistema inmunológico. Esto es muy frecuente en los virus. Puede ocurrir también en las bacterias y en los parásitos, pero es muy frecuente en los virus, ¿verdad? Muchos virus tienen la estructura de que el material genético está en el centro y está rodeado por una cápside proteica. Entonces, el cuerpo, cuando entra este virus por primera vez, desarrolla una respuesta inmune para esta forma de aquí. Sin embargo, el virus en el ambiente viene y lo que hace es transformar su superficie. De manera que la respuesta que yo emití ya no calza con la superficie que está en el virus. Por lo tanto, no la reconoce y no la ataca. Entonces, modulación de la estructura superficial, también se le conoce como variabilidad antigénica, es muy frecuente de los virus, pero también lo pueden hacer o lo pueden utilizar algunas bacterias. También existen otros patógenos o microbios que realizan inhibición de la fagocitosis. Ya nosotros tenemos que, o los patógenos tienen que ser fagocitados por las células centinela para ser reconocido y para ser reconocidos como patógenos y ser destruidos. Sin embargo, algunos microbios, como por ejemplo el Mycobacterium, bueno, no, el Mycobacterium sí se deja fagocitar, pero ya dentro del citoplasma celular escapa del fagosoma y prolifera en el citoplasma del macrófago. Por eso los pacientes con tuberculosis desarrollan enfermedades granulomatosas, desarrollan granuloma, pero que los macrófagos están cargados con el bacilo de Koch, porque este logró evadir al lisosoma que lo iba a destruir. Y otro mecanismo de evasión, bueno, ocultarse de la vigilancia inmunitaria. Esto lo hace mucho el VIH, por eso las personas con VIH no se han podido curar o no se van a poder curar, porque el virus se mantiene latente en las células linfocíticas, ¿verdad? Es como que vos tengas un infiltrado en la policía. Nadie va a ir a investigar a la policía. Entonces, ese es como un lugar donde escapan de la vigilancia inmunitaria y eso produce una latencia vírica. Obviamente, cuando viene otra infección y se da chance, el virus puede volver a replicarse. Y eso pues, es lo que es malo acerca del VIH y por lo cual no se considera el paciente curado aunque se encuentre en latencia vírica. Otros mecanismos de evasión de señal es inhibir la presentación de antígenos
ok, me dejo fagocitar, me quedo aquí adentro, pero vos no le vas a decir a nadie de que yo estoy aquí. Entonces, en eso consiste la inhibición de presentación antígena. Se bloquea la salida del receptor que ayuda a la presentación del antígeno, entonces este puede vivir tranquilo, libremente dentro del citoplasma de la célula que lo fagocitó. Todos esos son mecanismos de evasión del sistema inmune. Algunas enfermedades producen más daño por su respuesta inmune que por el patógeno en sí. Ejemplos de esto tenemos el Mycobacterium tuberculosis. El bacilo de Koch, sí es cierto, se prolifera bastante, pero lo hace dentro de los macrófagos. La hepatitis produce una inflamación crónica en el hígado y cuya respuesta inflamatoria es la que poco a poco va destruyendo los hepatocitos y causando ya sea la cirrosis o el hepatocarcinoma. El estreptococo piógenes también puede producir una respuesta sistémica que puede llevar al fallecimiento del paciente. Y por último, el Helicobacter pylori, que como ya les he mencionado anteriormente, su sola presencia dentro de la mucosa gástrica induce mucha inflamación, lo cual termina dañando el tejido o incluso predisponiéndolo a el desarrollo de una neoplasia. Ahora, las infecciones en personas con inmunodeficiencia. Otra cosa que también hay que explicar, cuando ustedes tienen un paciente inmunodeficiente, está predispuesto a adquirir microbios que normalmente no afectan al entorno, ¿verdad? Al ser humano, por así decirlo. Las inmunodeficiencias, como ustedes saben, son de dos tipos, congénita y adquirida. Las congénitas son generalmente trastornos en distintas partes de la respuesta inmunitaria. Por ejemplo, el déficit de anticuerpos es congénito, hay una mutación en los genes que sintetizan anticuerpos y por lo tanto pues vamos a tener déficit. Vamos a tener defectos en el complemento. Recordemos que el complemento ayuda tanto en la respuesta innata inflamatoria, así como en la respuesta adquirida, así que su deficiencia produce un cuadro clínico importante de predisposición a las infecciones. Pueden haber defectos en los neutrófilos, en las vías de señalización TLR y algunos defectos de los linfocitos T. Y bueno, dentro de las adquiridas son aquellas que por X o Y motivo te predisponen o te llevan a que se desarrollen infecciones, ¿verdad? Entonces tenemos el VIH, las neoplasias, las enfermedades autoinmunitarias. En realidad inmunodeprimen al paciente porque tenés a todo tu sistema inmune destruyendo tu propio cuerpo y no va a estar atacando los patógenos que necesitamos verdaderamente atacar. Tenemos los fármacos inmunosupresores que se usan en los trasplantes y los fármacos antitumorales que también bloquean la respuesta inmunitaria porque bloquean la proliferación de los linfocitos. Existen otras patologías que predisponen a la presencia de infecciones, pero pues que no son una infección propiamente dicha. Por ejemplo, la fibrosis quística. La fibrosis quística es una patología genética en la cual no se produce bien el moco, ya sea del páncreas o del pulmón, el hígado o la vesícula biliar. El problema es que este moco, esta lubricación es muy importante
¿verdad? Para que se mantengan saliendo agentes patógenos. Entonces, en la fibrosis quística, este moco ya no es tan fluido, aunque tenga cilio, no puede barrer ese moco. Y solo queda esperar, ¿verdad?, que el paciente mejore o responda a las terapias antibióticas porque suelen proliferar, ¿verdad?, mucho los agentes microbianos. Otro es la anemia de células falciformes, como hay un constante necrosis celular a nivel del vaso, entonces esto puede llevar a cierto grado de anemia. Las quemaduras, al estar expuestas a grandes regiones de la epidermis, también predispone a infecciones severas y a la entrada al torrente sanguíneo. Y por último, la malnutrición, que como ya muy bien lo explicaron, tiene que ver con la ausencia de proteína en el plasma. Ahora, ¿qué lesiones se pueden producir en el anfitrión? Podemos tener lisis celular, podemos tener liberación de toxina o podemos tener respuestas inmunológicas que van a en ocasiones actuar exageradamente y también producir daño en el anfitrión. Ahora, los virus son un poco particulares. Principalmente los ADN virus no solamente usan estos mecanismos que vimos acá. Ellos vienen y para hacer daño, muchas veces eliminan su cubierta y penetran su material genético al citoplasma de la célula. Si el virus es de tipo ARN, puede sintetizar proteínas víricas. Estas proteínas víricas van a tener múltiples efectos dentro de la célula, como por ejemplo alteraciones del metabolismo, lisis, transformaciones neoplásicas, que es muy importante, o van a desarrollar antígenos víricos. Una disminución de la síntesis de ADN la ARN o proteínas de la célula del anfitrión van a estar reducidos porque no vamos a tener suficientes componentes para estar produciendo dos tipos distintos de proteínas. Y a veces vamos a tener tantas proteínas víricas que estas se van a concentrar histológicamente en unas estructuras llamadas inclusiones. Una vez que estas proteínas han sido adecuadamente sintetizadas y están listas para partir, bueno, ella hace solita su recubierta y luego sale al exterior para infectar a otras células. Entonces, como pueden ver, los virus actúan mucho o interactúan mucho con el ADN celular. En cambio, la bacteria depende de verdad de su capacidad de adhesión. Si tiene cilios, si tiene flagelos, tiene microvellosidades. También si produce toxinas, eso va a influir en su virulencia. Y algunos genes. Recuerden que las bacterias, hongos y parásitos son seres o son microorganismos vivos y por tanto poseen también de un material genético que puede ser mutado y eso le puede ayudar a ser más resistente a ciertos antibióticos o a penetrar con mayor facilidad el cuerpo humano. Bueno, acá hoy no les preparé mucho acerca de las bacterias, de los hongos y los parásitos, pero pues espero que lo revisen un poco en su libro. Acá por último voy a hablarle de la ETS, las enfermedades de transmisión sexual. Injustamente presentan más manifestaciones clínicas en las mujeres. Por ejemplo, acá tenemos el virus del papiloma humano, el virus de la hepatitis B, el herpes simple, el virus de la inmunodeficiencia humana. Su vía de entrada de todos estos es
el acto sexual. Y bueno, pueden predisponer a los pacientes a distintos tipos de cáncer. En cambio, la clamidia produce un síndrome ureteral. La Neisseria gonorrhoeae produce cervicitis, bartolinitis, salpingitis. El treponema pallidum, que es el responsable de la sífilis. El Haemophilus ducreyi, que produce el chancroides. Y las tricomonas vaginalis, que producen una vaginitis principalmente, o hasta una cervicitis. Ahora, recuerden que la patología tiene que ver con etiología, patogenia, y también tenemos la morfología y el cuadro clínico. Acá en lo que respecta a la morfología, vemos un tipo de infección supurativa, en la cual se observan muchos neutrófilos y una gran cantidad de líquido extracelular, probablemente debido a algún tipo de vasodilatación o de eliminación de líquido desde los capilares sanguíneos. La infección mononuclear o granulomatosa es un poco más sencilla, menos celular, y va a estar asociado a ciertos patógenos específicos, como por ejemplo la tuberculosis, o acá en la foto que tenemos, que es la sífilis secundaria. En esta imagen tenemos un efecto citopático, citoproliferativo, en el cual es una ampolla bien. La reacción citopática produce proliferación de las células epiteliales, pero también puede producir su transformación a través de estos mecanismos que les decía, donde se inducen las proteínas víricas, las inclusiones víricas y la introducción del material del ADN del virus hacia el ADN del anfitrión. Otro patrón que se puede ver durante las infecciones es la necrosis tisular, en la cual, bueno, ya la necrosis ustedes la conocen, vemos un amplio infiltrado, en este caso de neutrófilos y linfocitos, y lo que vamos a ver es células que presentan cardiólisis, cardiorexia, edema celular o incluso datos de apoptosis. Bueno, la inflamación crónica y la cicatrización, ustedes están muy bien familiarizados. Recordemos que la cicatrización y la inflamación crónica se caracteriza por una combinación entre infiltrado inflamatorio y intentos de reparación. Entonces vamos a tener como aquí bastante colágeno desordenado, células inflamatorias principalmente. Y bueno, existen técnicas especiales para detectar algunos agentes infecciosos. Les recomiendo, o les voy a dejar de tarea, estudiarlo para el seminario. Y bueno, necesito que amplíen un poco más este tema en el libro. Esto es lo que tenía preparado para la clase de hoy. Son pequeñas pautas, pequeñas bases, para que ustedes se den una idea y traten de organizar la información en su cerebro. Vamos a organizar exposiciones. Ahorita no sé si tienen preguntas. No, doctora. Todo bien, gracias. Ok. Espérenme un segundito. Solo quiero hacer algo. Entonces, este tercer parcial lo vamos a organizar de la siguiente manera. Vamos a tener exposiciones
Creo que está muy contra el cacho dejarlo para esta semana, pero nos vamos a organizar el lunes para hacer las exposiciones para la próxima semana. Necesito distribuir temas de exposición acerca de infecciones específicas en donde ustedes me van a hablar de los distintos mecanismos, por ejemplo, de penetración, de evasión del sistema inmune, de desarrollo de patología, de distintos tipos de infecciones. Entonces, el lunes nos vamos a reunir a la 1, vamos a hacer un breve meet. Y yo les voy a dar las pautas de las exposiciones. Necesito que se organicen en parejas. Y bueno, las exposiciones van a tener un valor para el acumulado de 20 puntos. Va a ser sobre enfermedades infecciosas. Les voy a dejar una guía acerca de preguntas del tema de neoplasia, la cual me la van a contestar y tiene un valor de 10 puntos para un total de 30 puntos. Luego, en la semana del 29 de junio, vamos a hacer nuestro primer examen. Esta vez vamos a hacer como en el primer parcial, que vamos a tener exámenes con menos valor. Ese examen vamos a evaluar lo que es neoplasia y patogenia microbiana. Ese examen va a tener un valor de 30 puntos. Luego vamos a ver dos clases que son enfermedades de la lactancia de la infancia y enfermedades ambientales. Vamos a hacer un seminario acerca de las enfermedades de lactancia y las enfermedades de la infancia, que va a tener un valor de 10 puntos. Y por último, el examen final va a tener un valor también de 30 puntos. Y este va a ser con respecto a también el tema de enfermedades ambientales, nutricionales y las enfermedades de la infancia y la lactancia, que son dos conferencias. Entonces, vamos a hacer dos exámenes de 30 puntos cada uno y vamos a evaluar dos temas en cada uno de los exámenes. Tenemos exposición, van a contestar una guía y van a tener un seminario. Entonces ahí vamos a acumular los 100 puntos de este tercer parcial. Todo eso yo se lo voy a poner en la página, pero pues necesito que vayan estudiando, vayan repasando, por favor. No sé si tienen alguna pregunta. La exposición es para este lunes. No, el lunes nos vamos a organizar. Van a ser para la próxima semana. Prepárense porque les voy a hacer algunas preguntas de control acerca del tema de neoplasia. Vamos a hacer una pequeña repaso, discusión, ¿verdad? Porque después de las exposiciones vamos a examen. Y como yo tuve esta semana como un poco irregular, quiero asegurarme de que mejoremos los conocimientos de estas dos conferencias que tuvimos ahorita. Entonces, esta semana vamos a hacer reforzamiento, estudien los dos temas del libro y la siguiente semana vamos a tener las exposiciones. Además, me van a contestar una guía acerca de neoplasias. No sé si tienen alguna pregunta. Profe, ¿podría subir la conferencia de neoplasia? Es que solo están los videos. Sí, claro. Ahorita me voy a poner a organizar eso. Okay. No paso asistencia porque ahora como estamos con lo asincrónico, que importa, no importa si me conecto o no me conecto. Pero como les digo, yo prefiero que se conecten porque le llevan más el hilo al tema y pueden hacer preguntas si tienen alguna duda. Bueno, se cuidan, que tengan una buena tarde y fue un placer verlos de nuevo. Igual. Chao, chicos. Adiós. Buenas tardes. Buenas tardes. Nos vemos, doctora. Chao.